Sí lo escuchamos, Doc. Ya podemos empezar. Bien. Espérame. Voy. Déjame. Bueno, entonces vamos a ver brevemente sería el distrés respiratorio agudo, que y después el cor pulmonale, el síndrome de distrés respiratorio agudo es un síndrome muy importante porque es una causa de mortalidad muy importante en pacientes críticamente enfermos. Se le conoce desde hace mucho tiempo y ha estado presente desde siempre en nuestra vida clínica. Muchas veces pasa desapercibido o no se le diagnostica. Es decir, que tenemos un paciente críticamente enfermo, generalmente de problemas respiratorios, se deteriora rápidamente, fallece y ahí nos quedamos. Nunca supimos qué le pasó a la persona, ¿no? Eso es muy común en este síndrome, que le podemos llamar como SDRA, o algunos le dicen CIRA, así, pero SDRA es su nombre actual porque no tiene una tropicalización de la palabra distrés, por eso se queda como SDRA. Antes se le llamaba SIRPA, no sé si lo llegaron a escuchar, SIRPA, era un nombre más antiguo, y está cobrando un interés especial ahora por el COVID. Pero los casos graves que se presentan con COVID, un porcentaje de ellos puede presentar SDRA y que son la mayoría de los que tenemos hospitalizados en el hospital. Entonces, vamos a ver de qué se trata el síndrome de estrés respiratorio agudo. Entonces, es una causa de insuficiencia respiratoria en el paciente crítico. Efectivamente, como su nombre lo indica, siempre ocurre en un paciente que está realmente grave, pues aunque hay casos leves, pero generalmente se presenta en pacientes críticos. Por eso es muy común encontrarlo en unidades de choque, en terapias intensivas o en pisos como el nuestro de medicina interna, porque un paciente que esté con una enfermedad leve, pues no evoluciona a este síndrome. Entonces, una de las características importantes, pues es la hipoxemia. Clínicamente lo que vamos a encontrar, pues es disnea, dificultad respiratoria, y el paciente no puede ventilar adecuadamente y que no se encuentra un intercambio gaseoso adecuado. Es por eso que el tratamiento generalmente es con ventilación mecánica. Difícilmente se va a resolver de otra manera, aunque también existen modalidades no invasivas, y también hay pacientes, y lo hemos visto ahora en esta pandemia, que aunque tengan SDRA, no toda la gente acepta la intubación, y aún así ha habido personas que han sobrevivido sin necesidad de ventilación mecánica, aunque son pocos realmente. Ahora, un elemento importante es que el SDRA es un edema pulmonar, pero no cardiogénico, y eso es importante para su definición. El edema pulmonar cardiogénico, por ejemplo, por falla ventricular izquierda, esa es otra cosa, otro cantar. El edema pulmonar no cardiogénico es uno de los nombres antiguos que también se le daban a este síndrome. Y la mortalidad, como ustedes se imaginarán, pues es muy variable porque
no viene este síndrome en el CIE-10, por ejemplo, en la clasificación de enfermedades, no se le reconoce así. Entonces, por eso está infradiagnosticado y por tanto la estadística, aparte de que está sesgada de por sí, incluso en otros países la estadística no es tan confiable, pero bueno, acá, por ejemplo, en Estados Unidos se y general una mortalidad del 40%. Y otros elementos de tratamiento con los que no contamos, pero aunque no tiene un tratamiento específico, la mortalidad sigue siendo muy alta en estos pacientes, sea COVID o no COVID. Entonces, como decíamos, el CCDRA no se conocía de manera sindromática para poder realizar un tratamiento, una prevención o un seguimiento. Entonces, desde 1935 se documentaron Unidos. En 1967 ya oficialmente se encontraron series de casos mayores en donde ya se podía demostrar que había un edema pulmonar no cardiogénico precisamente y que había una rigidez pulmonar o, como le dice, una pérdida de la complianza pulmonar. Pero ya en los 90 es cuando se define propiamente el síndrome de distrés respiratorio, y por eso hasta el 2012, donde se realizó de distrés respiratorio y se establecen unos criterios diagnósticos conocidos como los criterios de Berlín. Estos son en el 2012. Ese es el artículo original en donde se publicó por primera vez la definición de Berlín, el SRA. Aquí, como vemos, son ya las siglas en español, ¿no? Y la definición clínico secundario a daño alveolar que se produce por un proceso inflamatorio local o sistémico. ¿De acuerdo? Entonces, debido a esta definición, por eso es que encontramos que la mayoría de los casos, por ejemplo, neumonía, ¿no? Es que tenga una neumonía bacteriana, viral, fúngica, y que eso puede ocasionar un SDRA, pero también puede ser ocasionado por otros procesos sépticos de otro origen, pues que no estén en el pulmón, pero también se puede desencadenar por otros motivos muy diversos, por eso es un síndrome. Entonces puede ser por un traumatismo torácico, por ejemplo, o un politraumatizado, una persona que reciba transfusiones sanguíneas, etcétera. Pues puede haber una gran variedad de etiologías, pero que confluyen en una fisiopatología similar ya en el pulmón directamente. Acuérdense que es como se define un síndrome. Entonces, estos son los criterios de Berlín, pero en general es prácticamente lo mismo, se lo agregan algunas cosas. Entonces, en el 2012 se estableció el, algunos elementos importantes que sería el momento. ¿En qué momento se presenta el SDRA? Bueno, el tiempo es importante. Tiene que ser pronto, pues, en el desarrollo de la patología. Dentro de la primera semana tendría que encontrarse insuficiencia respiratoria de una patología ya conocida. O sea, que es decir, que esa semana presenta deterioro ventilatorio y requiere, por ejemplo, ventilación mecánica. Ahí es donde podríamos establecer el diagnóstico de SDRA o que empeore, pues, o incluso que el paciente llegue ya con las características de gravedad que ameriten su ventilación mecánica. Entonces el tiempo dentro de una semana es importante, porque si pasa más tiempo, pues ya no entraría en la definición de Berlín.
El origen, bueno, tiene que ser una insuficiencia respiratoria que no sea explicada por una alteración cardíaca propiamente o una sobrecarga de volumen. Por ejemplo, si es un paciente que está con un infarto miocárdico, que tenga falla ventricular izquierda y que por eso desarrolle edema pulmonar, pues ahí no entraría en esta definición. Tiene que ser de otro origen, ¿de acuerdo? Entonces, que no sea por falla cardíaca o por sobrecarga de volumen. Entonces, si tenemos un paciente que llega con neumonía, por ejemplo, pero nosotros le ponemos 3 litros al día de solución Hartmann a un paciente de 70 años, pues se va a edematizar, va a ser edema pulmonar, pero no es SDRA. Por eso es importante que podamos excluir esas causas. En cuanto a estudios de imagen, lo que encontraríamos en el otro elemento de la definición de Berlín sería opacidades bilaterales, es decir, un infiltrado o un patrón alveolar o un patrón ocupativo que no sea explicado por derrame pleural, colapso pulmonar o nódulos. De modo que ustedes ven un paciente que tiene una imagen, vamos a ver más adelante algunas imágenes, tiene una imagen de neumonía, por ejemplo, un patrón alveolar basal, basal bilateral, por ejemplo, ¿no? Pero que tiene más bien derrame pleural, ya no entraría igual dentro de la definición. Por eso es cuando vemos un paciente con COVID y tiene derrame pleural, difícilmente eso es atribuible al COVID y no se puede determinar que tiene SDRA. Y otro elemento importante de diagnóstico que es pues prácticamente fundamental es la oxigenación. Y ahí lo que calcularíamos es este índice, que es la presión arterial de oxígeno dividido en la fracción inspirada de oxígeno. Por eso ahí requerimos una gasometría. Entonces hacemos esta división que ustedes podrían, como es PaO2 entre FiO2, así coloquialmente le decimos PAFI, si se encuentra en estas cifras, ya tendríamos ya más adecuadamente el diagnóstico de SDRA. Entonces lo podemos dividir en leve, moderado y grave. Entonces si tenemos un índice de 201 a 300 es leve, de 101 a 200 es moderado y menor de 100 es grave. Este es el que seguramente lo han escuchado, que también le dicen índice de Kirby, pero ya no se usa tanto los nombres, por eso se le llama así, índice de la PAFI, pues, que sería más adecuado nombrarlo así. Y en el 2016 hizo una modificación, pero es prácticamente lo mismo, se agregan algunos elementos nada más, y hasta abajo ven ustedes que dice oxigenación, que sería la saturación. Ese PO2 es la saturación entre el FiO2 y si nos da menor de 315 ya entraría en la definición de SDRA. Eso sería en lugares en donde no hay gasómetro para que tengamos alguna alternativa. El resto de los criterios son los mismos. Entonces, definición de Berlín, el tiempo, una semana, el origen, es decir, como decíamos antes, un proceso inflamatorio local o sistémico y que no sea explicado por alteraciones cardíacas o sobrecargas de volumen. Imagen, encontraríamos siempre opacidades bilaterales. Eso es índice de presión arterial de oxígeno dividido entre la FiO2, que nos dé menor de 300, para que podamos establecer si es un SDRA leve, moderado o grave. Si no tienes gasómetro, usas la saturación entre el SDRA para que lo tengan presente. No es muy difícil, pero hay que tomarlo en cuenta. Entonces, acuérdense, cuando un paciente se deteriora y no encontramos otra explicación, podríamos atribuírselo a este síndrome. Entonces, esta es una gasometría real para que vean cómo se puede calcular el PAFI. Entonces, aquí vemos
Como aquí no especifican la FiO2, pero hasta arriba dice aire ambiente, entonces asumimos que la FiO2 es de 21%, ¿no? Entonces la PO2 es la presión arterial de oxígeno, que tiene 46, y la FiO2 es de 21, y nos daría 219, entonces tendría un SDRA, ¿estamos de acuerdo? Eso lo podemos calcular siempre en nuestros pacientes para que nos ayude a identificar este tipo de patología. Bien, entonces como decíamos hace un momento, es difícil establecer una incidencia verdadera, por eso ven ustedes que los números son muy amplios, la diferencia 10, 86% es mucho, porque no está bien documentado en muchas de las ocasiones. Generalmente son pacientes con ventilación mecánica. La mortalidad aquí reportada, que esto es en Estados Unidos, como ustedes ven, es alta a pesar de eso, pero en países como el nuestro y en otros países, la mortalidad es más elevada. Realmente es que los pacientes que llegan a estos síndromes, pues muchos fallecen. Yo diría, aunque eso no está completamente escrito, pero sí es mayor del 70%. Ahora, factores de riesgo que se han podido identificar, aunque no están completamente comprendidos, inmunosupresión, en la misma línea, eso contribuye más a que tenga o que desarrolle este síndrome. Entonces, las principales causas y factores de riesgo para presentar SDRA es la infección, como decíamos, el proceso inflamatorio local, neumonía bacteriana, viral o por broncoaspiración, son las causas principales realmente, aunque puede encontrarse en otros, como decíamos hace un momento, en traumatismos graves, transfusión de plasma, concentrado eritrocitario o plaquetas, que se llama daño pulmonar agudo relacionado con transfusión, y que se ha identificado que una persona que recibe más de 5, por ejemplo, más de 5 concentrados eritrocitarios, tiene un riesgo de presentar SDRA, aunque eso no es una regla, ¿no? En pacientes Ya no podría... se escucha, profesor. ¿Me escuchan ahí? Sí, Sí. Bueno, entonces, ¿se sigue viendo la imagen? sí. Se pueden también asociar estas condiciones, se pueden asociar a SDRA, pero las más comunes siempre son infecciones locales, neumonías de diferentes etiologías y también la sepsis, es decir, que tenga un proceso inflamatorio en otro sitio y que eso pueda presentarse como SDRA. Bien, entonces, fisiopatología, establecido 3 fases, aunque estas fases no son identificables clínicamente, realmente no tienen ningún sentido clínico, solo son cuestiones patológicas, ¿no? Y estas fases pueden entrelazarse entre sí, es decir, que no necesariamente son consecutivas, pues sobre todo la fase exudativa y la fase proliferativa pueden empalmarse, ¿no? Y la fase fibroproliferativa, esa es pues más a largo plazo, ¿no? El paciente puede presentarse con fibrosis pulmonar después de que haya sobrevivido al SDRA,
que esta última fase es la que vemos en muchos pacientes con COVID. Sobreviven con un daño importante pulmonar, por eso es que ustedes han visto que existe una demanda muy grande de oxígeno suplementario, porque los pacientes quedan con mucho daño pulmonar. Entonces se enfrentarían así fisiopatológicamente a la fase fibroproliferativa. Entonces, esta imagen que ustedes ven es un alvéolo, es una representación esquemática de un alvéolo en circunstancias normales, que es parecido a lo que platicábamos en el caso de la tuberculosis, porque el alvéolo es un espacio cerrado que tiene unas uniones celulares muy estrechas para impedir el paso de líquido, de sangre, etcétera, y que permita la ventilación, el intercambio gaseoso. Entonces, estas que son AT1 son las células alveolares tipo 1, que son las que recubren el alveolo casi en su totalidad, y las que son de color azulito, que ven ustedes a un ladito, son las células alveolares tipo 2, y esas son las que sintetizan el factor surfactante. Entonces, el factor surfactante se encuentra a lo largo del alveolo a manera de parches y tiene una gran implicación para impedir el colapso alveolar y mantener la estructura de los alveolos y permitir el intercambio gaseoso. En la parte baja de la imagen ven ustedes una ampliación de la unión epitelial que es muy estrecha porque es prácticamente impermeable. Entonces, en este alvéolo, que es una especie de globo, siempre está vacío, pues está lleno de aire y no permite, debido a las uniones tan estrechas que hay entre las células, no se permite que entre el líquido, ¿de acuerdo? Eso es lo normal. Y aquí en la parte que ven ustedes que dicen ZO, es una ampliación todavía mayor de las uniones intercelulares. Y ahí ven la B-caderina. La B-caderina es uno de los elementos importantes de unión y de adhesión entre las células. Se unen los elementos estructurales, se mantienen siempre estrechamente unidos para impedir el paso del líquido, y resulta que en el SDRA precisamente ocurre una disfunción de la B-caderina y empieza toda una serie de elementos fisiopatológicos que permiten que haya un mayor espacio entre célula y célula, y entonces ocurre el paso de líquido. Entonces, esto que ven acá, en esta imagen de histológica, y trata de ilustrar en la imagen A, hasta arriba, ahí es una representación de la fase proliferativa y exudativa, en donde ocurre un reclutamiento de células inflamatorias. Y en la parte C, que es la parte de abajo, es una microfotografía electrónica, por microscopía electrónica, y ahí lo que se trata de ilustrar, como ven ustedes que está una flecha y dice BM, es la membrana basal, que se ve alterada en su estructura, y debido a eso, pues aumenta la permeabilidad de la célula. Las producen la llegada del macrófago alveolar. Y se van reclutando nuevos macrófagos polimorfonucleares y van liberando especies reactivas de óxido nítrico
y más citocinas, de modo que van reclutándose más y más células inflamatorias, neutrófilos, monocitos, más macrófagos, y eso aumenta la permeabilidad vascular. Entonces ustedes ven en la parte de abajo de la imagen, está un capilar, y como ven, entre endotelio y endotelio, pues, entre célula y célula, va aumentando los espacios, de modo que las células inflamatorias van llegando al intersticio y van entrando en el alveolo. Entonces ocurre lo que decíamos hace un momento, la disfunción de la veca aderina, y los espacios entre célula y célula aumentan, de modo que las células ingresan hacia el alveolo, que debería estar vacío, entran las células en el alveolo, acompañadas de líquido y proteínas, de modo que el alveolo se llena de una sustancia pues prácticamente gelatinosa, porque tiene proteína. Y al llenarse de líquido, no ocurre el intercambio gaseoso. Entonces, no es posible que el aire entre a través del alveolo y que atraviese todo este líquido. Por eso el paciente tiene hipoxemia. Y entonces, por más que llegaran células sanguíneas aquí, en los capilares, aún así no pueden atravesar tanto líquido. Y aparte, aumenta la probabilidad de tener microtrombosis a nivel de la vasculatura pulmonar, y menos aún, debido a los trombos, van a llegar los eritrocitos para el intercambio gaseoso. Entonces, resultado, hipoxemia grave, clínicamente disnea, taquipnea y el SDRA. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que ocurre de manera fisiopatológica. Y esto es lo mismo que hemos comentado, pues. Entonces, cuando ocurre esto que acabamos de ver, no ocurre en el 100% de los alvéolos, ¿no? Ocurre en ciertas zonas. Aunque es bilateral, tiene una tendencia muy clara a ser basal y posterior. En el caso del COVID, eso es muy evidente, como el infiltrado que observamos es muy posterior, bilateral. Pero sí hay pacientes, efectivamente, que tienen una afectación pues casi del 100%. Por eso es tan difícil la sobrevivencia de estos pacientes. Entonces, se reduce la distensibilidad pulmonar porque no hay una capacidad elástica como la presentaba antes. Si a esto le agregáramos daño previo, pues es peor todavía. Ocurre un desbalance entre la ventilación y la perfusión, un cortocircuito derecho. Entonces, todo eso ocurre fisiopatológicamente. Entonces, ¿cómo haríamos el diagnóstico? Bueno, ya sabemos que tenemos que utilizar los criterios de la definición de Berlín, pero pues vamos a encontrar disnea al paciente, y va a estar taquipneico, puede estar cianótico, por eso hay que hacer la exploración física, que ustedes puedan ver las manos de las personas, sus uñas, sus labios, para que vean la cianosis o busquen la cianosis. Puede encontrarse estertores o no, eso ya depende de cuál sea la etiología. Muchas enfermedades virales tienen una exploración física casi normal, que eso ocurre en etapas iniciales, pero cuando ya se desencadena el daño y la ocupación alveolar, ya puede encontrarse estertores, ¿no? Porque el paso de líquido a través de las vías respiratorias moviliza el líquido que está ahí, y es lo que escuchamos como estertores nosotros. Y como síndrome clínico encontraremos un síndrome de insuficiencia respiratoria. Entonces encontraremos taquipnea, aleteo nasal, uso de músculos accesorios de la respiración. Esta imagen, que sería entonces acuérdense de la definición de Berlín, el tiempo, el origen, que no sea cardíaco, la imagen, y veríamos aquí opacidades bilaterales. Vean cómo esta es completamente bilateral, abarca un gran porcentaje de ambos hemitórax. Se presenta con estas imágenes que le dicen o le decían clásicamente de algodón o algodonosas, ¿no? Ese tipo de infiltrado es el que van a ustedes a encontrar
en un síndrome de distrés respiratorio agudo. Este es interesante porque la imagen A es un paciente con sepsis que tiene neumonía y vemos cómo está en este patrón ocupativo bilateral, aunque tiene un predominio derecho, pero vean cómo abarca ambas zonas basales y las partes mediales, incluso apicales del lado derecho. Este es un paciente con sepsis que está desarrollando SDRA. Sin embargo, la imagen B, que ustedes ven, pues podría parecerse, ¿no? No es tan diferente, porque un patrón ocupativo alveolar puede presentarse en muchas circunstancias. Resulta que la imagen B, ustedes ven, tiene cardiomegalia, tiene una dilatación importante ventricular izquierda. Entonces, aquí, este es un caso de insuficiencia cardíaca. Entonces, tiene falla ventricular izquierda y eso generó edema pulmonar, pero cardiogénico. Entonces, imagen B es un edema cardiogénico, no es SDRA. Imagen A es un paciente con sepsis que tiene SDRA. Esta es otra imagen, no tan aparatosa como otras, pero también vean ustedes cómo es un poco más sutil la presencia del infiltrado. Aquí es mucho más evidente que es basal derecho. En la imagen B ya hay un incremento del patrón o de los infiltrados y aquí el paciente ya está intubado, ¿no? Porque tuvo un deterioro clínico importante. Estas son imágenes tomográficas, ven esta asquerosa esta tomografía, cómo tiene una ocupación terrible, pues, que es, por eso es muy difícil la sobrevida, ¿no? O sea, son otras imágenes. Estas tres que ven acá son de COVID, que aquí es donde se ha identificado un patrón que le han llamado vidrio despulido o como si fuera un pavimento, como ven ustedes el piso en zonas donde hay mucho lodo y que luego se reseca y se empieza a cuartear. Ese patrón le dicen crazy paving, eso le dicen los radiólogos y eso es lo que identifican en, en las imágenes tomográficas. Entonces vean cómo en la imagen A tiene una afección muy, muy extensa a ese patrón bilateral, no tiene ningún sentido, pues abarca unas grandes zonas. En la imagen C, por ejemplo, que ven ustedes abajo, no es tan extenso ese patrón, pero sí tiene un predominio externo, como ustedes ven, ¿no? Entonces vean cómo las tres son imágenes de COVID. Entonces vean cómo se presenta ese patrón ocupativo muy extenso, ¿no? Esta última imagen que ven aquí la que no tiene letra, vean cómo tiene una extensión prácticamente completa. Incluso ha habido pacientes aquí en nuestro hospital que tienen una imagen tomográfica similar y que no están con tanta sintomatología, incluso que no tienen tanta disnea. Para que vean cómo hay mucha variabilidad en este síndrome. Ahora, el manejo, como ya se imaginarán, como ustedes ya saben, como ya lo comentamos, el manejo es con ventilación mecánica casi en todos los casos. Puede optarse por una modalidad invasiva o una modalidad no invasiva, o también en otros métodos que honestamente no tenemos disponibles nosotros, como la oxigenación extracorpórea o ECMO. El ECMO se usa en ciertos casos cuando no logras las metas de protección pulmonar, ya modificaste tus parámetros ventilatorios del ventilador mecánico y no logras las metas de protección, el paciente tiene que pronarse, intubado, y buscar otra vez las mismas metas. Si no se logran las metas, entonces podríamos optar por usar el ECMO. Pero bueno, aquí en nuestro medio pues no está disponible. Ahora, en el caso de la ventilación no invasiva,
como ustedes saben, la ventilación no invasiva es como el CPAP, ¿no? El CPAP que se ha usado en el SAOS, por ejemplo. El CPAP, el problema es que puede haber fuga. Como tiene una mascarilla colocada, si se fuga el aire por ahí, que eso pasa inevitablemente, esa fuga elimina de manera lateral el aire con las partículas con coronavirus. Y por eso es que no se ha recomendado su uso en esta epidemia, porque aumentaría el riesgo de contaminación del personal. Entonces ahí nos quedamos solo con la opción invasiva en los pacientes que aceptan la terapia con ventilación mecánica, porque como ustedes saben, mucha gente no lo acepta, ¿no? Entonces aquí vemos un diagrama en donde vemos estos elementos. Aquí, por ejemplo, sí propone la ventilación no invasiva como una imagen inicial en casos que tengan un CCDRA moderado, y si falla, nos vamos por la ventilación invasiva. Si tenemos un SDRA grave, ahí tiene que irse siempre a ventilación mecánica. Y aquí ven algunos elementos que se tienen que calcular: el volumen corriente, que se puede iniciar con 6 mililitros por kilo de peso predicho. Ese sería como un estándar para lograr las metas de protección y evitar el trauma por volumen o el trauma por presión. El PIB, que si lo han escuchado, sería otro de los elementos que se utilizan en los ventiladores artificiales, que es la presión al final de la expiración. La FIO2, esa es variable, pero la meta sería que esté por arriba de 88%, y la relación inspiración-expiración de 1 a 2. Y de ahí, una vez que el paciente esté con ventilación mecánica, correctamente sedado, por ejemplo, que eso es importante, analgesia, sedación adecuada, monitoreo hemodinámico, y tendría que hacerse un monitoreo pulmonar y lograr estas que ven aquí, dice monitoreo pulmonar, son las metas que se intentan en los pacientes ventilados. Seguiríamos calculando la PAFI. Tendríamos que hacer un monitoreo del CO2, por eso las gasometrías que se piden constantemente para lograr que esté menor de 48, la saturación entre 88 y 94, que serían las metas así en general, incluso también en COVID, la presión máxima, que sea menor de 35, que sea la presión de la vía aérea, la presión plató, que sería 35, y la DP, que es el que le dicen driving pressure, esa debería ser menor de 15, ¿no? Entonces, estos son los parámetros que se tienen que vigilar en el ventilador. Si no se logran, se tienen que hacer modificaciones, ya sea en la PIP o en el volumen corriente, que es la cantidad en mililitros de aire que el ventilador le proporciona en cada respiración para lograr estas metas. Si no se logran estas metas, entonces podríamos o tendríamos que irnos en ese momento a la ventilación en pronación. Y si así no se logran esas metas, podríamos asociar el ECMO. Bien, y otros elementos que son más generales para el tratamiento de los pacientes sería el monitoreo hemodinámico continuo para lograr estas metas. La pseudoanalgesia óptima es importante, y como ustedes han escuchado las noticias, en ciertos periodos durante la pandemia, por ejemplo, ha habido una carencia de sedantes, midazolam, propofol. Sí, han sido momentos bastante difíciles, la verdad. Ahorita sí hay, pero bueno, pseudoanalgesia óptima, aporte nutricional, es una alimentación ya sea enteral o parenteral, rehabilitación temprana, que es un punto flaco, la verdad, profilaxis de úlceras por presión, por eso requiere movilización y protección de salientes óseas, tromboprofilaxis, o ya sea, bueno, usar anticoagulantes en dosis terapéuticas o en dosis profilácticas, depende de la situación. La cabecera a 40 grados, eso es porque
Mientras más plano estuviera el paciente, aumenta el riesgo, por ejemplo, de infecciones por oportunistas de la boca. Mantener un control glucémico adecuado, que en general se acepta que una glucemia de 180 sería el límite, con eso es suficiente. El control metabólico, claro, eso es importante. El cuidado adecuado de sondas y catéteres, esa es la limpieza y la curación de los catéteres, el cambio de las sondas en el momento adecuado, por ejemplo, y bueno, obviamente tratar la causa desencadenante, si es neumonía bacteriana, usar el tratamiento adecuado, si es fúngica, igualmente, si es viral, lo mismo, excepto, como ya saben, perdón que sea tan insistente, excepto en el COVID, porque no hay tratamiento. Lo único que existe en el COVID y que no se usa en otras causas de SDRA son los esteroides. Entonces los esteroides sistémicos no tienen tanta utilidad en SDRA de causas, por ejemplo, por neumonías bacterianas. Y en el caso del COVID, como ustedes han visto, es el único de los elementos que ha demostrado cierta reducción de la mortalidad. Por eso es que se ha utilizado la dexametasona a diestra y siniestra. Bien, entonces acá concluye esto del SDRA. ¿Tienen alguna duda de esto? SDRA. ¿Me escuchan ahí? Sí, doc. Sí, ¿Tienen alguna duda de este síndrome? no, Entonces, ¿seguimos con cor pulmonale? Doc. Sí. Entonces, el posicionamiento del paciente en decúbito prono sí podría ayudar en estos casos. Sí, así es. En los casos, aunque si me hablas de COVID, por ejemplo, sí puede funcionar, porque como hay un edema de los alvéolos, Ajá. lo que se ha intentado es comparar el pulmón con una esponja, con esa esponja como para lavar los trastos, esas gruesas, ¿no? Entonces, si tú mojas una esponja, está llena de líquido. Entonces, si tú acostaras la esponja en decúbito prono, vamos a decirlo así, el líquido se iría hacia abajo, ¿no? Por la gravedad. Ujú. Y en teoría, eso movilizaría un poco este líquido y permitiría la ventilación de la parte posterior de los alvéolos, que Oh, teóricamente sería la que mejoraría la ventilación. Por eso la posición de prono en pacientes con COVID grave puede mejorar la ventilación o la ventilación perfusión y eso mejoraría la saturación de oxígeno. ok, Eso ok. en COVID. En pacientes que no tengan COVID, que tengan SDRA por otra causa, realmente la pronación solo se usa si no se logran las metas de protección ventilatoria, que son estas de aquí. Monitoreo pulmonar. Si no logras estas metas, entonces cuando se procede a pronar al paciente, pero ya está intubado, pues. Ah, ok, ok, pero pues ya intubado. Y en el caso del COVID, los puedes pronar, aunque no estén intubados, pues les puede ser útil. Ah, ok, ok. Muchas gracias. Sí. Yo tengo una duda. En lo de factores de riesgo, creo lo mencionó. ¿Por qué las transfusiones de plasma nos ayudarían a desarrollar CDRA? Pues no hay una etiología bien conocida. Realmente no hay. Ese es otro síndrome, pero no tiene una causa exacta de por qué ocurre. Porque no siempre ocurre. Seguramente
como han visto, hay muchos ya sean niños, porque también hay SDRA en niños, y en adultos que requieren o reciben una gran cantidad de transfusiones, por ejemplo, los pacientes con patologías hemato-oncológicas reciben una gran cantidad de transfusiones y no necesariamente desarrollan SDRA. Entonces, esto no tiene una etiología bien conocida, pues. Entonces, realmente pasa más en pacientes que están con politraumas, que tienen un trauma torácico directo y que desarrollan, por ejemplo, este tipo de síndrome, ¿no? Pero así en pacientes que estén sanos, que tengan muchas transfusiones, no se sabe muy bien por qué. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Seguimos con cor pulmonale, para que los deje en paz. Sí, sí, sigamos. Bien, entonces el cor pulmonale se le ha relacionado fuertemente con el EPOC porque cuando hay una alteración pulmonar, una enfermedad pulmonar, tarde o temprano genera daños cardíacos, ¿no? Eso es inevitable. Por eso cuando tenemos EPOC hay un daño del parénquima pulmonar, daño de la vasculatura pulmonar, y eso nos va a llevar a daño del ventrículo derecho. Entonces, la definición del cor pulmonale, porque resulta que durante muchos años se han manejado diferentes conceptos, ya sea que tenga hipertrofia, falla del ventrículo derecho, dilatación del ventrículo derecho, etcétera, etcétera. Y por eso definirlo puede ser complicado. Entonces, si ustedes hacen una búsqueda así de, por ejemplo, ya ven que hay las revisiones sistemáticas, metaanálisis. Si buscan cor pulmonale, no hay mucho, precisamente porque no tiene una definición muy sólida. Entonces, esta definición que ustedes ven aquí es la que se repite más y es la que se usa en las guías de práctica clínica de aquí. Entonces, se definiría así como una hipertrofia del ventrículo derecho, dilatación o ambas, pero debida a hipertensión pulmonar, ese es el punto clave, debida a hipertensión pulmonar como resultado de enfermedades que afectan el parénquima pulmonar, la circulación pulmonar o al control ventilatorio. Entonces, por ejemplo, una enfermedad que afecta al parénquima pulmonar, pues el EPOC. Nos puede llevar a hipertensión pulmonar y este a su vez a hipertrofia o dilatación del ventrículo derecho. Sería cor pulmonar. Una enfermedad que afecte la circulación pulmonar, por ejemplo, tromboembolismo pulmonar. Y eso nos va a llevar a hipertensión pulmonar y otra vez a cor pulmonar. O, por ejemplo, es otro ejemplo, una enfermedad que afecte al control ventilatorio, como cuál, como el SAOS, por ejemplo, que el SAOS también nos puede llevar a hipertensión pulmonar y de ahí al cor pulmonar. Entonces siempre, eso es fundamental, el paciente, y eso es lo más reconocido, debe tener hipertensión pulmonar, pero no hipertensión idiopática, hipertensión pulmonar debida a estas enfermedades, como estábamos comentando. La más frecuente, pues claramente es el EPOC, por eso es que tiene una asociación tan intensa. Pues algunos datos relacionados al cor pulmonale, de casi una tercera parte de las personas que ingresan cada año por insuficiencia cardíaca, 30% son por cor pulmonale o serán por cor pulmonale. Solo que, como ustedes saben, la insuficiencia cardíaca no siempre se le clasifica adecuadamente, ¿no? Muchas veces nos quedamos en la clínica, tiene falla cardíaca y punto, pero no sabemos cuál es su origen. En cuanto a mortalidad, puede ser también como muy parecido el porcentaje que de
100.000 muertes anuales por EPOC, 40% son por cor pulmonar. ¿De acuerdo? Y a largo plazo, bueno, no tan largo plazo, a 4 años, la mortalidad puede ser bastante elevada. Siempre que ustedes se encuentren una patología orgánica, ya sea del corazón, del hígado, del riñón, del pulmón, la mortalidad puede medirse a 4 o a 5 años. De ahí es cuando a más tiempo, pues, es más difícil predecir la mortalidad, por eso es que solo se hace en 3, 4 o 5 años. Entonces, muy alta la mortalidad a 4 años cuando tienes falla ventricular derecha más EPOC. Entonces, algunos elementos fisiopatológicos, como mencionábamos que existe, o que debe existir una enfermedad parenquimatosa, una enfermedad vascular o una enfermedad del control ventilatorio. Por eso en este diagrama viene la hipoxia, en este caso provocada por un daño directo como el tabaquismo, por ejemplo. Eso nos va a llevar a destrucción y remodelamiento de la circulación o de la vasculatura pulmonar. Esto nos llevaría a disfunción endotelial. Eso a su vez nos llevaría a una reducción del óxido nítrico, un aumento del ET1, que es un vasoconstrictor potente. Eso nos llevaría a su vez a un aumento de las resistencias vasculares, a hipertensión pulmonar y a col pulmonar. ¿De acuerdo? Siempre, entonces, el estímulo nocivo nos va a llevar por diferentes vías a la disfunción endotelial. Y eso al incremento del tono de vasoconstricción. Por eso es que siempre tiene que haber primero hipertensión pulmonar y después cor pulmonar. Entonces, esto de manera muy simplista, que es lo que ocurre de manera fisiopatológica. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de esto? Bueno, tendríamos que encontrar, nosotros como clínicos, tenemos que identificar un síndrome otra vez, que será, por ejemplo, un síndrome de insuficiencia cardíaca, porque eso es lo que va a manifestar el paciente clínicamente. Por eso aquí sí encontraríamos los datos clásicos como el edema periférico, ¿no? Entonces, disnea, que es una disnea de esfuerzo que es progresiva, fatiga, el paciente no tolera el ejercicio y eso lo va notando a lo largo de su vida, que va disminuyendo su capacidad, ya sea de caminar menos cuadras o de subir menos pisos de escaleras, y puede ir progresando, como decíamos, la disnea puede hacerse de grandes, de medianos o de pequeños esfuerzos. Siempre es progresiva. Mareo, bueno, el mareo ocurre más en personas mayores, que es lo que encontraríamos fundamentalmente. Edema periférico, edema de las extremidades inferiores, aumento del perímetro abdominal, también eso puede encontrarse. Síncope, igualmente predominantemente en adultos mayores. Angina, bueno, eso es variable, pero sí puede haber alteraciones circulatorias coronarias, ¿no? Por eso puede interpretarse o presentarse angina. A la revisión física podríamos encontrar un impulso palpable del ventrículo derecho, que eso lo encontraríamos a nivel paraesternal. Sentiríamos un impulso con nuestra mano a nivel paraesternal bilateral, que eso es palpable, pues. Puede aumentar o haber un reforzamiento del segundo ruido cardíaco. También podría encontrarse el tercer y cuarto ruido. Eso ocurre en general en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Y también podría haber soplos de regurgitación tricuspidia o también puede haber insuficiencia pulmonar. Esos son hallazgos inespecíficos para que lo tengamos presente. Los hallazgos que tienen una mayor sensibilidad y especificidad es el reflujo hepatoyugular.
para que ustedes lo tomen en cuenta. Si nosotros demostramos que el paciente tiene reflujo hepatoyugular, eso sí es altamente sensible de insuficiencia cardíaca derecha, para que lo busquemos en nuestros pacientes que tengamos sospecha de cor pulmonar. En la radiografía de tórax pues encontraríamos cardiomegalia, podríamos identificar un crecimiento global o podríamos identificar un crecimiento de cavidades derechas. Pero generalmente, pues, como hemos visto, no ocurren las cosas aisladas, pues. Y puede haber una dilatación de las arterias pulmonares centrales. Esto ahorita lo vamos a ver en una radiografía. Y en electrocardiograma, pues siempre encontraríamos crecimiento de cavidades derechas. Entonces, un algoritmo diagnóstico del cor pulmonale deberíamos tener siempre un contexto, ¿no? Porque eso no ocurre de manera súbita. Es decir, la búsqueda de enfermedades que se asocian a esto, como el EPOC, el SAOS, tromboembolia pulmonar, hipertensión pulmonar ya conocida. De ahí buscaríamos los signos que acabamos de mencionar, signos y síntomas para poder hacer un diagnóstico sindromático. Aquí ya podemos otra vez ver los síntomas que se pueden presentar y los signos, ¿no? Como el reflujo hepatoyugular, acuérdense de eso. Después de eso, nuestros exámenes de laboratorio y gabinete para tener más elementos diagnósticos. Ahora, cuando tenemos la probabilidad de cor pulmonale, pues tenemos que hacer un ecocardiograma, eso es importante. Siempre hace que busquemos insuficiencia cardíaca derecha o izquierda, tienen que tener un ecocardiograma, porque si no, nuestro diagnóstico es incompleto. Entonces es importante tener eso en cuenta, ¿no? Otras pruebas complementarias, gasometría, polisomnografía, ya dependería de cuál es la etiología fundamental que nos está llevando a cor pulmonar. Bien, entonces una vez que tenemos datos clínicos sugestivos, nos vamos al eco. En el eco también nos serviría para medir la presión de las arterias pulmonares y de ahí nos vamos ya a tener entonces un daño estructural, funcional y de la vasculatura. Si se demuestra eso en el eco, ya tenemos un diagnóstico confirmatorio de cor pulmonar. Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, en esta radiografía de tórax, el corazón no se ve tan grande, pero sí tiene un crecimiento del perfil derecho, ¿no? Aunque eso puede ser difícil a veces de ver, porque si la placa está rotada o tiene mala técnica, pues no nos es útil, ¿no? Pero esta es una buena placa y vemos eso, ¿no? Crecimiento de perfil derecho y crecimiento de los vasos pulmonares que vemos aquí en los ilios del lado derecho. En el electrocardiograma, uno de los elementos fundamentales que vamos a encontrar es el eje desviado a la derecha, ¿no? Eso es evidente, pues. Pero también podemos encontrar un patrón como en la TEP, un S1Q3T3, también podría encontrarse en un paciente con cor pulmonar y que no necesariamente tenga TEP, ¿no? Acuérdense que el patrón S1Q3T3 es inespecífico. Puede encontrarse también aquí. Podemos encontrar bloqueo de rama derecha y siempre en las derivaciones derechas como B1 o B2 vamos a encontrar una R muy prominente con una polaridad principal positiva, ¿no? Como en esta imagen. Entonces, esa es una imagen sugestiva de crecimiento de cavidades derechas. Y ustedes ven, este paciente es taquicárdico, ¿no? Que los pacientes con insuficiencia cardíaca generalmente están taquicárdicos. No es una regla, pero sí es importante un paciente que tenga una frecuencia cardíaca normal o que esté bradicárdico,
es difícil que tenga insuficiencia cardíaca, a menos que esté beta bloqueado, ¿no? Bien, ahora, algunos elementos de tratamiento. No existe un tratamiento específico del cuerpo pulmonar, ¿no? Lo que existe es el tratamiento del EPOC, por ejemplo, ¿no? O el tratamiento del SAUS, el tratamiento de la tromboembolia pulmonar. Eso es lo que existe, ¿no? Un tratamiento específico. Por eso, en los algoritmos que podemos encontrar, dependería de cuál es el diagnóstico etiológico. Pero siempre debe ser integral. Acuérdense que los pacientes tienen diferentes elementos en su vida que deberíamos tratar de ver, y no solo el pulmón o el corazón, ¿no? Entonces, en este esquema de una visión integral, incluimos la rehabilitación física y pulmonar. Entonces, la rehabilitación física es importante porque una persona que tenga cor pulmonale no puede renunciar a la vida, ¿no? Tiene que seguir trabajando, estudiando, etc. Por eso la rehabilitación es importante. Corrección de anemia, bueno, porque sería importante para fomentar el intercambio gaseoso, por eso es importante tenerlo en cuenta, y generalmente estos pacientes tienen poliglobulia, ¿no? Entonces un paciente con anemia, porque la poliglobulia es la respuesta fisiológica para tratar de aumentar la oxigenación tisular. Pues si tiene anemia, pues tendría muchas dificultades para ventilar la economía de la persona, por eso es importante la corrección de ello. La consejería reproductiva, que es un punto que pues, no tratamos mucho realmente, pero pues, es importante, ¿no? La terapia psicológica también, porque acuérdense que somos un ser biopsicosocial, por eso es que requerimos tratar diferentes elementos y no siempre lo podemos hacer nosotros, ¿no? Requerimos de otros, de un equipo, pues de otros profesionales de la salud que nos apoyen en el tratamiento de los pacientes. La vacunación, como ya ustedes saben, se debe fomentar la vacunación con influenza y con neumococo, como en el caso del EPOC, para tener una mejor protección en medicina preventiva. La flebotomía se sigue haciendo, como no sé si lo han escuchado, pero todavía hoy, el día de hoy, seguimos haciendo flebotomía en pacientes con un hematocrito mayor de 65. Bien, entonces el tratamiento que sí existe, que ya sea en casos de EPOC, en casos de tromboembolia pulmonar o en casos de hipertensión pulmonar, así digamos que más pura, pues es el oxígeno, como ya habíamos visto en el caso del EPOC, ¿no? Y si tiene datos ya evidentes de falla cardíaca, entonces ya nos iríamos al tratamiento de los pilares de la insuficiencia cardíaca, que sería, por un lado, por ejemplo, si tiene edema, tendríamos que utilizar diuréticos de asa o combinación de asa con tiacídicos, dependiendo de cómo responda. Entonces sería un pilar, mejorar la sobrecarga de líquidos con diuréticos. El segundo pilar sería el uso de bloqueo del sistema renina-angiotensina. Y ahí es donde entran los YECAs o los ARA2. Entonces, esos son de los pilares del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y en este caso, podemos utilizarlo también, ¿no? Entonces, en este diagrama, el tratamiento va dirigido a cuál es la causa. Entonces, si es un paciente que tiene cor pulmonale, pero que es o está relacionado a tromboembolia pulmonar, pues ahí nos vamos por anticoagulación. Si es un paciente con SAOS, como vimos antes, usaríamos CPAP, ¿no? Puede usar oxígeno también. Si tiene también enfermedad cardíaca izquierda asociada, ahí usaríamos los pilares del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, diuréticos, ARA2, etc. Si lo que tiene es un problema fundamental de EPOC o de fibrosis, ahí nos iríamos al tratamiento de la enfermedad de base, ya sea por un lado oxígeno o, como ya vimos antes, el tratamiento con broncodilatados anticolinérgicos inhalados, ¿no? Entonces, estos serían
algunos de los elementos de tratamiento. Hay otros, por ejemplo, en el caso de la hipertensión del HAP, hipertensión pulmonar, se puede utilizar, por ejemplo, el sildenafil o el bosentan, aunque tienen resultados discretos, pero bueno, pueden ser útiles como parte del tratamiento, ¿no? Bien. Entonces, entonces este es un, brevemente, en el cor pulmonale, como veo, no tiene un tratamiento después, más no tiene ni definición clara, no tiene un tratamiento tan sólido, sino más bien de la enfermedad. Entonces, ¿siguen ahí? Sí, aquí estamos. Lo que me quieran decir del o del SDRA.